Buenas noches, bienvenidos al último live de la Clínica Carriazo, del espacio Hablando con tus ojos, donde nuestro único interés es llevarles a toda la población la información sobre las diferentes patologías que por cuestiones de tiempo en nuestra consulta y por motivos COVID ahora, pues es insuficiente de pronto toda la información que les queremos dar. Y aquí pues la idea es que ustedes pregunten, que interactuemos y que les despejemos todas sus dudas. Hoy estoy muy feliz porque cerramos este espacio con el tema que más me gusta, con un tema que me apasiona, que es glaucoma, y porque la invitada especial es mi querida amiga Sandra Belalcázar, oftalmóloga de la Universidad del Rosario, con quien hicimos la especialidad en el Hospital Militar en glaucoma, con nuestro profesor Fernando Gómez, y además pues una gran amiga. Ella hoy en día se desempeña como la presidente de Glaucoma Colombia, que es la agremiación que nos une a todos los glaucomatólogos del país, y además es la jefe de la clínica de glaucoma de la Fundación Oftalmológica Nacional. Bienvenida, Sandra, gracias por aceptar nuestra invitación. Qué rico que estés aquí, qué rico verte. Ay, Adri, para mí es muy grato verte, así sea de manera virtual, y para mí es un honor esta invitación. Tus Instagram Lives realmente han trascendido. Estoy muy orgullosa de tener una amiga que haya descubierto todas estas habilidades periodísticas. Eres una magnífica entrevistadora y pues muchas gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrada. Gracias, Sandra. Sandra, ¿qué es Glaucoma Colombia? Glaucoma Colombia es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los oftalmólogos especialistas en glaucoma que quieren pertenecer a ella. Su objetivo es principalmente académico, y pues se ha convertido casi que en una familia de aquellas personas a las que les gusta el glaucoma, y a los que son especialistas en glaucoma y no están en Glaucoma Colombia, pues sirva en este momento la oportunidad para invitarlos a que se hagan miembros de Glaucoma Colombia, porque hacemos cosas bonitas, hacemos cosas que valen realmente la pena. Así es. Bueno, Sandra, ¿qué es glaucoma? Empecemos por el principio. Comenzó el examen. Bueno, el glaucoma es el nombre que le damos a un grupo de enfermedades que se caracterizan porque hay un daño en el nervio óptico. Y este daño del nervio óptico tiene su origen en el daño de las células ganglionares de la retina. Y el origen de este daño de las células ganglionares realmente no se conoce bien, pero el factor de riesgo más importante y el único que podemos manejar es la presión intraocular. Hace muchos años salió de la definición de glaucoma el aumento de presión intraocular porque tenemos glaucomas que ocurren y que no están, o sea, cuya presión intraocular está dentro del rango normal. Entonces, por esa razón, se sacó de la definición. Sin embargo, es el factor de riesgo más importante. Ok. Y si yo tengo la presión intraocular elevada y no tengo daño en el nervio óptico, ¿tengo glaucoma? ¿Me considero glaucoma? No, porque la definición dice que tienes que tener un daño en el nervio óptico. Tienes que tener un daño en el nervio óptico. Y si tú tienes un nervio óptico que está sano, pero tienes la presión intraocular elevada, entonces tienes una hipertensión ocular que puede predisponerte o puede no predisponerte para glaucoma. Eso solamente lo dice el seguimiento. Ok, entonces esos pacientes se llaman sospechosos de glaucoma. Exactamente. Hay sospecha de glaucoma por distintas eh, razones. Una de ellas es la hipertensión ocular.
pero hay otros sospechosos de glaucoma también. Hay ¿Como sospechosos cuáles? hay ¿Como sospechosos cuáles? de glaucoma porque tienen un aumento de la excavación, por ejemplo, ¿sí? Pero no tienen daño en el campo visual o tienen una capa de fibras nerviosas que al compararla contra población normal se considera que no tienen lesión, pero tienen un nervio óptico con un aumento de la excavación. Ese también es un paciente que es sospechoso de glaucoma. Okay. O sea que podemos decir que el sospechoso de glaucoma es aquel paciente que está en riesgo de desarrollar la enfermedad y que amerita vigilancia por el oftalmólogo y que amerita estar alerta el paciente para saber que en cualquier momento puede tirarse la balanza hacia el glaucoma. ¿Es así? Estoy completamente de acuerdo contigo. Así Okay. es. Así es como los consideramos, así es como está definido y así es como los manejamos. Los pacientes sospechosos de glaucoma son pacientes que merecen el mismo seguimiento y cuidado del paciente que tiene diagnosticado glaucoma. De hecho, vale la pena agregar que hay sospechosos de glaucoma que dependiendo de sus factores de riesgo, les damos tratamiento aún sin que cumplan con todos los criterios de un paciente con una neuropatía óptica declarada, solamente porque tenga factores de riesgo. Okay. Y ahora que mencionas factores de riesgo, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar glaucoma? Bueno, entonces, uno es la edad. Generalmente los glaucomas primarios, la mayoría se producen por encima de los 50 años, por encima de los 45, 50 años. Número dos, la herencia en aquellas familias donde hay glaucoma, donde hay un antecedente de glaucoma por parte de los padres o de los abuelos o de los hermanos. Ese también es un antecedente que es importante. Hay un factor racial que es importante, no lo podemos modificar. Se ha dicho que el glaucoma es más frecuente y mucho más agresivo en aquellas personas que son afrodescendientes. Sin embargo, hay algunos estudios que han mostrado que los hispanos, es decir, nosotros, los mestizos, los latinos, también tenemos una predisposición importante para desarrollar glaucoma, de pronto no tan alta como los afrodescendientes, pero somos los segundos, ahí seguimos detrás. Los asiáticos, por ejemplo, tienen también un factor de riesgo importante para el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué otros factores de riesgo? Las Eso personas principalmente corticoides. y la presión intraocular. Los corticoides, ese es un comentario bien importante. Hay algunas personas que son respondedoras a corticoides y otras que no son respondedoras a corticoides, pero la única manera que tenemos para determinarlo es midiendo la presión intraocular. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los corticoides cuando les son formulados a los pacientes porque no pueden dejarse a la deriva por siempre el paciente con corticoides, mejor dicho, con su dosificación por donde quiera que sea. Ni los orales, ni los orales, ni los inhalados, ni los aplicados en los ojos, ¿sí? Hay que estar pendiente de ese paciente, porque no podemos saber quién es respondedor y quién no es respondedor. Con respecto a los pacientes diabéticos e hipertensos, ¿tienen más riesgo de desarrollar glaucoma? Pues hay estudios que son contradictorios, ¿sí? No todos los diabéticos van a desarrollar glaucoma, no todos los hipertensos, no todos los pacientes con hipertensión arterial van a desarrollar glaucoma. Realmente los estudios son bastante controvertidos al respecto. Sin embargo, pues es importante que tanto hipertensos como diabéticos
tengan un examen oftalmológico porque pueden desarrollar patologías que pueden predisponer a glaucomas secundarios, como por ejemplo glaucomas neovasculares. Y la verdad los vemos con mucha frecuencia. Son glaucomas supremamente agresivos, son glaucomas que se desarrollan de manera secundaria a una neovascularización retiniana originada en una retinopatía diabética proliferativa o incluso en retinopatías hipertensivas que no han sido bien cuidadas. Y pues ahí tenemos un glaucoma neovascular y ese sería el origen para los pacientes hipertensos y diabéticos. Pero glaucomas primarios de ángulo abierto o de ángulo estrecho en este tipo de pacientes realmente no los vemos. O Bueno, no, Sandra, no les dan a todos. preguntas que se nos están adelantando, pero vamos por pasos. ¿Miopes e hipermétropes tienen más riesgo de desarrollar glaucoma? Pues hay un estudio que sí dice que los miopes tienen 3 veces mayor riesgo de desarrollar glaucoma comparado contra población normal. Entonces los miopes también los cuidamos muchísimo. Y los hipermétropes tienen una condición muy especial y es que tienen unos ojos que son más pequeñitos y en los pacientes hipermétropes nosotros tenemos que ser muy juiciosos con la gonioscopía porque varios de esos hipermétropes pueden tener sospecha de cierre angular primario y esa sospecha de cierre angular primario, pues digamos que es la boleta para ganarse un baloto muy aburridor que se llama un cierre angular agudo o un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Qué pena. Entonces, Ahí puse, pero se me fue video. Voy a quitarlo. Era para buscar el ángulo, pero voy a buscar un ángulo y ahora no lo encuentro para mostrarles el ángulo, para poder... No encuentro el ángulo, está ese video, porque estamos hablando de ángulo y no hemos explicado qué es el ángulo. Entonces, me gustaría que primero habláramos de los tipos de glaucoma que se dividen en ángulo abierto y en ángulo estrecho para hablar de la gonioscopía y del ángulo. La claro, gonioscopía es el examen del ángulo para que todos sepan. Entonces, el ángulo lo voy a mostrar ahí, Sandra, pero está en un videíto, es el que me sale. ¿Puedo? perfecto. Pues espérate, busco, es que no encuentro el... Yo tenía un ángulo y no lo encuentro ahora, pero bueno. Te voy a mostrar el ángulo. Esa es la salida del humor acuoso. Perfecto. La cámara anterior y la cámara posterior, la parte de adelante del ojo, se comporta tal y como ustedes lo ven ahí, como si fuera una piscina, ¿sí? Esa es la parte de adelante del ojo. Y la llave de la piscina es, yo no sé si lo puedes señalar tú, la cabeza de los procesos ciliares. Ahí es donde se produce el humor acuoso, baña la superficie anterior del cristalino, llena toda la cámara anterior y el sifón o la alcantarilla de esa piscina es el ángulo camerular. Entonces, ese ángulo camerular tiene un sifoncito que se llama la malla trabecular que drena hacia una tubería que se llama el canal de Schlemm. Resulta que cuando hablamos de ángulo cerrado, lo que está tapando o lo que ocurre es que ese sifón, esa alcantarilla en 360 grados que se llama la malla trabecular, puede cerrarse porque el iris está muy cerca de la córnea y cierra ese ángulo y cierra esa malla trabecular. Y entonces es lo que explicaba hace un rato, ahí tiene uno la boleta comprada para ganarse ese baloto que uno no quiere ganarse, que se llama ataque agudo de glaucoma. Ok, Eh, entonces la presión intraocular depende de un equilibrio entre el líquido que se produce y el líquido que sale por ese sifón. Si ese sifón se cierra, se aumenta el líquido en el ojo y se aumenta de esa manera la presión intraocular. ¿Qué ibas a decir? Qué pena que te interrumpí. Ese es el grupo de los glaucomas de ángulo cerrado. También puede ocurrir glaucoma, ¿sí?
sin que ese sifón esté realmente cerrado. Y entonces, porque el iris son ángulos que son muy abiertos y el iris no está tapando el sifón, pero aún así la presión intraocular puede elevarse y entonces ese es el grupo de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué ocurre o por qué aumenta la presión? Se dice que hay un daño en esa malla trabecular, hay un aumento de la resistencia en esa malla trabecular en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, pero no se sabe exactamente por qué ocurre. En todo caso, lo que buscamos es disminuir la presión intraocular, tanto en unos como en otros. Hay otros tipos de glaucoma, ¿no? La vía está aparentemente bien, pero el desagüe está tapado. Exactamente. Hay otros tipos de glaucoma, que son los glaucomas secundarios, ¿sí? Que pues hay diversos glaucomas secundarios y que están asociados a otras enfermedades del ojo. Entonces están los glaucomas neovasculares, están los glaucomas secundarios a trauma, eh, pues que son tal vez los más frecuentes de los glaucomas secundarios o glaucomas porque haya un tumor en la cámara anterior, en fin. Los corticoides, los de corticoides van allí. También van a ir los Uveitis, glaucomas inflamación secundarios, del ojo, los glaucomas inflamatorios, así es, como en los posoperatorios. Esos son glaucomas secundarios. también son glaucomas secundarios a complicaciones quirúrgicas. Ok, entonces son, o sea, a grosso modo son glaucomas primarios los que no tienen causa aparente y secundarios los que tienen una causa demostrada. Y a su vez, cada tipo se divide en ángulo abierto y en ángulo cerrado según el acceso a la vía del desagüe. Así es. Sandra, los traumáticos, doctora Portilla, ahí están también incluidos en los secundarios. Exactamente. Otra pregunta que te iba a hacer. Eh, Se me fue la paloma. Se me olvidó algo que te iba a preguntar. Ah, sí, ya sé. Estaban preguntando allí. ¿Qué síntomas da el glaucoma? O sea, ¿qué síntomas me debe hacer ir a mí al oftalmólogo? Porque pienso que de pronto puedo tener glaucoma. Uy, imagínense que nosotros tenemos una Semana Mundial del Glaucoma que la celebramos junto con con la Asociación Mundial de Glaucoma porque el glaucoma es el enemigo silencioso de la visión. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir periódicamente a una valoración oftalmológica porque la mayoría de los glaucomas desafortunadamente son silenciosos. Hay algunos que dan síntomas, ¿sí? Pero desafortunadamente la sintomatología casi siempre está asociada a un estado avanzado de la enfermedad. Entonces no deberíamos realmente llegar ahí. Repito, llamamos al glaucoma el ladrón silencioso de la visión. Hay gente que se da cuenta ya cuando tiene un campo visual muy afectado y que pudo haberse detenido antes. Entonces, en las fases iniciales el glaucoma puede no dar síntomas y entonces comienza a producirse deterioro de ese nervio óptico con un aumento de presión intraocular del cual uno mismo no se percata a menos que a uno le tomen la presión intraocular. Entonces, es una invitación a hacer un cuidado juicioso de la visión en todas las etapas de la vida, pero principalmente después de los 45 años, hay que hacer una visita al oftalmólogo de manera periódica y si uno tiene antecedente familiar de glaucoma, pues con mayor razón. Están preguntando que si hay algún autoexamen que podamos hacer para evaluarnos. Ninguno. Lamentablemente, a diferencia de otras enfermedades en las que el autoexamen es revelador, en el glaucoma desafortunadamente no. Es muy triste cuando uno le llega a un paciente que llega porque no está viendo y uno descubre que el paciente no está viendo por glaucoma. Y eso sucede, miren, eso sucede en pacientes, incluso pacientes
De todos los estratos. De todos los estratos, de todas las condiciones de escolaridad. Tengo un paciente que a mí casi me lleva a las lágrimas porque es un médico, ¿sí? Y llegó, lo habían mandado y lo habían mandado y lo habían mandado y lo habían mandado, y él nunca se había dado cuenta que realmente estaba tan mal siendo médico. Y desafortunadamente cuando yo lo examiné, su presión intraocular estaba elevada, él ni siquiera se había dado cuenta, tenía un campo visual reducido y su nervio óptico ya está muy afectado. Entonces, la idea es no llegar allá. Y yo recordaba, yo decía, efectivamente, es el ladrón silencioso de la visión. Otra Entonces, cosa es que el diagnóstico de glaucoma es netamente clínico. así Entonces, el 90% o más del diagnóstico depende del examen que se hace minuciosamente con nuestros equipos en la lámpara de hendidura y evaluación con la lupa del nervio óptico sobre todo. Se piden unos exámenes, que ya vamos a hablar de los exámenes, que son exámenes adicionales para corroborar y más que todo para hacer un seguimiento. Hablando del caso que tuviste ahora, me viene a la mente, Sandra, que yo no sé si te ha pasado, pero durante este periodo de pandemia hay tanta gente que mayor y con diferentes enfermedades que les ha dado pánico ir a control y tienen glaucoma, y algunos tienen glaucoma avanzado. Entonces, no sé si te ha pasado que han llegado y han perdido mucho campo visual, incluso algunos me han llegado que ya están casi ciegos después de la pandemia. Entonces, así es. ¿qué le podemos recomendar a la gente ahora en época de pandemia que ya tiene diagnóstico de glaucoma o que están en riesgo? Los pacientes que tienen diagnóstico de glaucoma son pacientes que tienen que asistir periódicamente a sus controles, no se pueden descuidar. Es cierto que durante este periodo tan crítico hemos recurrido a la teleconsulta o a la teleorientación, pero eso no reemplaza el examen oftalmológico. En este momento y ya con estos 8 o 9 meses que llevamos ya después de declarada la pandemia, en este momento todos estamos preparados para hacer una atención presencial en nuestro consultorio con todas las medidas de bioseguridad, reduciendo todos los riesgos de contagio para el paciente. Y el paciente con glaucoma tiene que asistir a sus controles. No puede dejar de aplicarse sus medicamentos. La aplicación de los medicamentos es responsabilidad de uno como paciente. ¿Sí? No es responsabilidad tuya, Adriana, si tú eres mi médico, oftalmólogo tratante, y es tu responsabilidad si no me mandan las gotas. No, soy yo quien tengo que ir y visitarte y pedir una cita para que tú me mires y me formules los medicamentos. Desafortunadamente, muchas veces llegan los pacientes diciendo, no, pues es que con la pandemia... como no había consulta, sí, estamos haciendo consulta, no hemos dejado de hacer consulta, la hacemos con otras condiciones, con gorro, tapabocas, careta, guantes, traje quirúrgico. De pronto extendemos un poquito más el tiempo de la consulta porque desinfectamos todo el consultorio una vez que sale el paciente, pero seguimos haciendo consulta de manera presencial y los pacientes no pueden descuidarse, no pueden dejar de aplicarse los medicamentos. Es responsabilidad de ellos también acudir a la consulta y solicitar los medicamentos. Tengo pacientes que me dicen, no, vino la pandemia y nada, ni reclamé las gotas porque yo no quiero salir. No, hay que ir por las gotas. Incluso hay muchas aseguradoras que le mandan los medicamentos a los pacientes a la casa, pero hay que seguir moviéndose y hay que seguir yendo por sus gotas. Es más, es posible que las gotas en un momento dado dejen de funcionar. Tú y yo tenemos pacientes que por mucho tiempo han estado controlados con medicamentos y de un momento a otro comienza a subir la presión, comienza a subir la presión, comienza a subir la presión. La pandemia no respeta, o sea, ese puede ser cualquiera de las personas que nos está oyendo. Y de pronto nosotros en este momento tenemos que tomar una determinación quirúrgica. Y estamos haciendo cirugía también con todas
las condiciones de bioseguridad en las salas de cirugía, con tapabocas, bueno, en fin, se hacen un montón de cosas. Aquí seguimos adelante, entonces no puede descuidarse los pacientes, no pueden dejar de ir, no pueden dejar de aplicarse su medicamento. Vale la pena aquí decir que el glaucoma es una enfermedad en donde uno nunca tiene el sartén por el mango. Entonces, así Así uno es. crea que está controlado, así uno se esté aplicando las gotas correctamente, puede progresar, aún con la presión que uno considera es la presión real. Por eso es tan importante hacerse el seguimiento. Entonces vamos a concluir esta parte sobre los datos generales del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad crónica, irreversible. El daño que está hecho y no se puede regenerar. Es en la gran mayoría de los casos asintomática y se controla pero no se cura. El que tiene glaucoma es como el hipertenso o como el diabético, va a tener glaucoma toda la vida. Entonces hay que estar en controles. Preguntaban por aquí, Sandra, el campo visual es una ayuda diagnóstica que utilizamos mucho porque el paciente, o sea, primero lo que sucede es el daño del nervio óptico y después el campo visual va perdiendo uno la periferia de su visión de la cual no es consciente. Por eso es que muchos pacientes dicen, veo 20/20 si yo veo perfecto, porque no se dan cuenta de esa periférica. Entonces, ese campo visual es el que le pedimos y preguntaban por allí que si se pueden evaluar, se pueden autoevaluar ellos mismos el campo visual. Uno como paciente puede evaluar si ha perdido periferia. Pues eventualmente sí, pero nuevamente, cuando uno comienza a percatarse que está perdiendo ese campo visual haciéndose pues de manera subjetiva, esa evaluación campimétrica, como cuando uno le enseñan eso en neurología, que es una campimetría por confrontación, realmente sí, pero es demasiado grueso. El examen de campo visual que muchos pacientes definitivamente no les gusta, por no decir que lo odian, eh, es un examen que nos da mucha información, muchísima información. Incluso si el paciente eventualmente hiciera un examen que no fuera tan confiable, nos está dando información, nos está dando mucha información. Es un examen que realmente ha sido muy elaborado, lleva muchos años elaborándose la manera como se pregunta a través de los distintos estímulos eh, eh, que aparecen, ¿sí? Entonces, es un examen que a nosotros nos da mucha información sobre cuál es el estado funcional de ese nervio óptico. Es una agudeza visual mucho más sofisticada que la agudeza visual que hacemos nosotros con la cartilla de Snellen. No, y cuando el paciente se da cuenta que no ve en determinada área, ya tiene un escotoma muy grande, ya el defecto está muy grande. Así Entonces, esos defectos que detecta inicialmente y cuando la enfermedad es tan moderada que detecta el campo visual, es imposible que uno como paciente los detecte. exactamente. Están preguntando ya hace varios ratos que si la exposición a pantalla de computador celular, eso no es factor de riesgo, eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver con el No, ojo seco, con el problema de la superficie ocular, pero no con el glaucoma. Sandra, en algunos casos, ¿podemos prevenir el glaucoma? ¿Podemos evitar desarrollar glaucoma? pues digamos que podemos frenar la enfermedad, ¿sí? O si hay, por ejemplo, si es un paciente que tiene antecedentes familiares de glaucoma y se examina de manera temprana y uno ve que eventualmente hay un factor de riesgo, pues si uno controla ese factor de riesgo, uno pudiera eventualmente prevenir que haya un daño severo Por por el ejemplo, glaucoma. con la presión alta y en mi familia hay glaucoma y tú me controlas esa presión, ahí de esa manera puedes prevenir. Sí, yo diría que sí. Y si tengo el ángulo estrecho, que es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma, y me hacen biotomía, que es el procedimiento indicado para eso, ahí Así también es. podemos Ahí hablar. también estamos previniendo, exactamente. Ahí también estamos previniendo.
Ok, entonces pasemos a lo que estaban preguntando la mayoría, es sobre el tratamiento. O sea, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Es un solo tratamiento para todos los pacientes? ¿Es individualizado? ¿Cómo es el tratamiento para el glaucoma? El tratamiento del glaucoma lo que busca, ¿sí? O sea, hoy, 1 de diciembre de 2020, el tratamiento del glaucoma en este momento sigue estando dirigido al control de la presión intraocular, a reducir la presión intraocular. Independientemente de que sea un glaucoma normotenso, pues, es decir, que haya un daño glaucomatoso de ese nervio óptico teniendo una presión intraocular dentro del rango normal, igual en esos pacientes también buscamos reducir la presión intraocular. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos distintos abordajes. Digamos que el abordaje más frecuente es el abordaje a través del tratamiento farmacológico y tenemos distintos tipos de medicamentos para hacer ese abordaje farmacológico. Hoy en día, por ejemplo, en glaucomas primarios de ángulo abierto, podemos utilizar de manera primaria el láser para hacer tratamiento de esa malla trabecular buscando reducir la presión intraocular. Es decir, depende del glaucoma, iniciamos algún tipo de abordaje. El más frecuente es el farmacológico, buscando o reducir la presión intraocular mediante disminución de la producción de humor acuoso o aumentando el flujo de salida. Esos son los dos mecanismos que tenemos en este momento. Okay. O hay algunos glaucomas que exigen que nosotros tengamos un abordaje quirúrgico primario, como por ejemplo los glaucomas pediátricos, principalmente los glaucomas congénitos. Entonces, a la hora de tratar tenemos en cuenta varios factores. Así Eh, es. Como la edad, la expectativa de vida del paciente. No es lo mismo un paciente con glaucoma de 90 años a un paciente joven que tiene una expectativa de vida grande, el grado de compromiso del nervio óptico y por supuesto el campo visual, el nivel de presión que tenga y el tipo de glaucoma que tiene. Entonces, a Así, veces los pacientes ven que el tratamiento no es igual para un ojo que para otro, que claro. cada uno es un paciente diferente. Entonces, porque ahí están preguntando que si todas las gotas pueden ser para todos los pacientes. Entonces, el No, tratamiento debe ser individualizado y enfocado al tipo de paciente, a la gravedad del compromiso del glaucoma con la enfermedad, de la enfermedad, a la expectativa de vida, a la rata de progresión de la enfermedad. Hay unos que progresan rápido. Ahí estaba preguntando a alguien que si estaba usando las gotas y se estaba deteriorando el campo visual, que si eso era que estaba progresando, sí, está progresando, así tenga una presión aparentemente normal. Entonces, si uno ve que está progresando, tiene que irse a tratar de bajar más esa presión, a bajar esa presión meta, que nosotros le llamamos presión meta, a la presión en la cual asumimos que la enfermedad no va a progresar. así Sandra, es. ya hablabas del láser, del láser inicial en el ángulo abierto. Cómo se llama ese láser? Esta es una técnica que se llama trabeculoplastia láser y hay distintas maneras de realizar esa trabeculoplastia láser. Eso no es una técnica nueva, eso es una técnica que data de finales de los años 70. Antes se hacía trabeculoplastia con láser de argón, pero esa trabeculoplastia con láser de argón ha evolucionado a la aplicación de un láser que genera un menor daño en la malla trabecular. ¿Qué busca el láser? Busca modificar la arquitectura de la malla trabecular para facilitar el flujo de salida del humor acuoso. Entonces, la trabeculoplastia láser evolucionó a una trabeculoplastia láser selectiva en donde la aplicación del láser afecta solamente las células pigmentadas de esa malla trabecular. Y hoy en día es muy difundida la trabeculoplastia láser selectiva. Ahora, hay otras maneras y hay otros tipos de láser, como por ejemplo
el láser de micropulso que también se ha utilizado para, pues, para la trabeculoplastia. Hay otro tipo de láser que se llama la trabeculoplastia láser en patrón. Hay otra que no tenemos en nuestro medio que se llama la trabeculoplastia láser de titanio zafiro, que produce hace como una punción mucho más profunda, hace un disparo que es mucho más profundo y llega casi hasta el canal de Schlemm. Pero lo que muestran los estudios es que cualquier tipo de trabeculoplastia que se haga, si se hace correctamente y si se aplica en la malla trabecular, en un alto porcentaje de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, pueden reducir notablemente la presión intraocular. Es una muy buena aproximación, pero no todos los pacientes responden igual. Lo mismo que con el tratamiento farmacológico, hay pacientes que responden espectacularmente bien con los análogos de prostaglandinas y hay otros que no lo toleran. Hay unos pacientes que responden muy bien con combinaciones fijas de medicamentos y hay otros que definitivamente no reducen suficientemente la presión intraocular. Todos responden distinto. Yo, mientras hablabas, yo estaba anotando una serie de preguntas que están haciendo. Nos preguntaron otra vez que qué es la presión meta. Decíamos que la presión meta es la presión objetivo, pero esa no es un valor, no es una fórmula aritmética, no es un valor único. La presión intraocular normal, que se mide en milímetros de mercurio, es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Pero así como Sandra o yo, que no tenemos glaucoma ni ningún riesgo, podemos aceptar una presión no, como normal de 18. Un paciente con un glaucoma avanzado, ni siquiera 16 puede a veces aceptar, sino que hay que tratar de lograr una presión de 12 o menor. Entonces, la presión meta es individualizada de acuerdo a, no solo al paciente, al grado de compromiso, a la expectativa de vida, a la rata de progresión y a muchas cosas, sino en cada ojo por separado. Entonces, la presión 20 o 21 es el límite si tienes, el que está preguntando, si tienes tu nervio óptico normal, pues perfecto, y no tienes otro riesgo, se te puede observar, pero así en la distancia, pues no podemos asumir nada. Estaban preguntando también de los medicamentos. Tenemos varias familias de medicamentos. Y en cuanto a los efectos secundarios, hay unos que están contraindicados, por ejemplo, el timolol, pacientes con asma, con enfermedades pulmonares o alguna enfermedad cardíaca. Todos los, están preguntando ojo seco, casi todos estos medicamentos producen ojo seco y cada familia tiene unos efectos secundarios diferentes. Entonces uno va probando con cada paciente cuál tolera mejor. Por eso no todos los medicamentos son para todos los pacientes. Alguien preguntó también si se hizo la iridotomía, Sandra, si ya se le quitó el riesgo de glaucoma. No necesariamente, no necesariamente. Hay que seguir evaluando, hay que seguir evaluando. Después de que yo le hago una iridotomía a un paciente, yo vuelvo y miro y le hago gonioscopia. Vuelvo y miro y le hago gonioscopia. Vuelvo y miro y le hago gonioscopia. Casi siempre se mantiene el ángulo abierto después de la iridotomía, pero la evaluación, por ejemplo, de esos ángulos en el posoperatorio inmediato es muy importante porque es que no todos los pacientes a los que les hacemos iridotomía abren el ángulo y a veces es necesario hacer otro tipo de procedimientos o incluso observarlos porque tienen un cristalino que es grueso y que sigue manteniendo la cámara anterior estrecha. Y ahí nos entramos en un territorio que es súper debatible y es si ese paciente no le abrió el ángulo y tiene la cámara estrecha y tiene un cristalino grueso, pero de 20-20, a ese paciente le vamos a quitar el cristalino para que se le vaya definitivamente el factor de riesgo. Entonces hay unos que dicen, no, sí, hay que quitarles el cristalino. Y hay otros más conservadores como yo, que si el paciente está viendo 20-20 y su presión intraocular está dentro de límites normales y yo lo estoy vigilando periódicamente y se mantiene así, pues así lo dejo. Sí, pero hay pacientes también que tienen, o sea, que así no tengan glaucoma
y ese cristalino ya empieza la catarata, está desplazado hacia adelante y tiene la presión alta, ya le has hecho Y videotomía, le ese has hecho paciente hay que operarlo. ese sí hay que operarlo. Ese Entonces, paciente hay que operarlo. estamos también metiéndonos en otro campo que es la catarata, que también se asocia con el aumento de la presión intraocular. Entonces, ahí también hay unos glaucomas secundarios asociados a catarata o a luxaciones del cristalino o a otras alteraciones del cristalino. Sandra, ¿existen algunos otros medicamentos alternativos para tratar el glaucoma? Que últimamente Sí, claro, bastante sobre eso. claro que sí, claro que sí. Eso tampoco es nuevo. Eso tiene como 60, 70 años. Hay un medicamento alternativo para el glaucoma que es muy popular, que es la marihuana. Eh, ¿Por qué no usamos marihuana para manejar el glaucoma si hay estudios viejos de 30 años que dicen que sí funciona? Porque hay medicamentos mejores que la marihuana para disminuir la presión intraocular. ¿Cómo actúa la marihuana? Reduce la presión intraocular, pero desafortunadamente tiene un efecto supremamente corto, ¿sí? Es decir, el efecto después de haber inhalado un cigarrillo de marihuana dura más o menos como 4 horas y para mantener la presión intraocular entonces tendría que estar fumándose un cachito como cada 4 horas con todo con todos los efectos que ello conlleva, ¿sí? Desde el punto de vista pulmonar, desde el punto de vista del sistema nervioso central, etcétera. Entonces, por esa razón, no se recomienda. No. Hay otros medicamentos que existen hoy en día, que son medicamentos modernos, como por ejemplo los análogos de prostaglandina, que se aplican una sola vez en el día y aplicándolos una sola vez en el día reducen la presión intraocular y son maravillosos. Entonces no hay necesidad de poner en riesgo la capacidad cognitiva del paciente con otro tipo de medicamentos alternativos. También se ha hablado de otras cosas mucho más suaves, como por ejemplo los arándanos, ¿qué más? Eh, pero realmente Hablando de eso, no hay realmente protección. Sandra, ¿qué cosas o qué alimentos te pueden subir la presión intraocular y qué tanto te la suben? Porque la gente pregunta siempre, o sea, ¿qué dieta debo hacer o qué debo evitar? No, realmente desde el punto de vista dietario no hay ningún alimento pues que esté contraindicado en los pacientes con glaucoma. Los pacientes con glaucoma pueden hacer una dieta normal, ojalá sea una dieta muy sana. Digamos que como estos pacientes también pueden tener otras enfermedades degenerativas, una degeneración macular relacionada con la edad que debería prevenirse también, pues uno les recomienda que tengan una dieta muy sana, ¿no? Entonces, pues uno puede decir que las frutas, las verduras, todos aquellos barredores de radicales libres, las fresas, los arándanos, las frutas, los vegetales, todo ese tipo de cosas ayudan. ¿En qué proporción? Lamentablemente todavía no lo sabemos. Los estudios no han sido realmente claros y contundentes en decir que si uno come zanahoria todos los días no le va a dar glaucoma o no le va a dar, bueno, se supone que sí protege contra la degeneración macular relacionada con la edad, pero aún así hay algunos estudios que dicen, no, mire, eso es algo controvertido. O sea, Entonces, resumen, lo que tiene que hacer el paciente con glaucoma es llevar su vida normal, cumpliendo con los medicamentos y asistiendo a sus controles periódicos, de ¿verdad? acuerdo, de acuerdo. Sandra, hay un tabú de la gente que cree que siempre dicen, pero ¿cómo me va a operar de glaucoma? ¿Cómo me va a operar con la presión alta? Yo no sé por qué, pero la gente cree que el glaucoma no es quirúrgico en ningún caso. Y hay bastantes casos y cada día más que tienen indicaciones quirúrgicas porque cada día tenemos más alternativas de abordaje. Claro. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que
que tienen la presión alta y que no se quieren operar porque les dicen que no se puede operar un paciente con la presión alta. ¿Con la presión intraocular alta, dices tú? Sí, es que los pacientes a veces dicen, le dice uno, tienes que operarte de glaucoma. ¿Y cómo así que me va a operar si tengo la presión alta? Pues precisamente para eso lo vamos a operar, ¿no? Para bajársela. Pues Entonces, tabú, justamente la sí, indicación, la indicación justamente la indicación de cirugía de glaucoma es cuando la presión intraocular no está controlada farmacológicamente o cuando no está controlada, por ejemplo, con una trabeculoplastia láser previa y tratamiento farmacológico. Ahí hay una indicación justamente porque no se está controlando. No se o está cuando la controlando. enfermedad está progresando y vemos que el campo visual se está deteriorando y, Claro. y aparentemente tenía el paciente la presión normal, que hay otra cosa también de la que no hemos hablado, que son las fluctuaciones de la presión. Así es. Y volviendo a eso que tú acabas de tocar, es que ahí es cuando se vuelve muy importante el concepto de la presión intraocular objetivo o la presión intraocular meta o, como dicen los mexicanos, la presión intraocular diana. Y es que, como tú lo explicaste hace un momento de manera muy clara, pero quiero reiterarlo y además de eso resaltarlo, la presión intraocular objetivo es un concepto que es dinámico, ¿sí? Y además de eso, depende del oftalmólogo que lo está tratando y que está mirando si está progresando o no está progresando. Si tú llegas a mi consultorio con una presión intraocular de 24 y yo veo que tú tienes un daño moderado de la presión intraocular, muy probablemente yo quiera reducir tu presión intraocular más o menos un 20 a 30%. Y esa sería mi presión intraocular objetivo o meta inicial. Pero si yo veo que tú sigues deteriorándote incluso o sigues progresando tu glaucoma, incluso habiéndote reducido la presión intraocular en un 20 o 30%, quiere decir que yo tengo que reducirte esa presión intraocular mucho más. Hay un estudio muy interesante que lo conocemos tú y yo profundamente, que es el estudio AGIS, que es el estudio del glaucoma avanzado, en donde se dieron cuenta que los pacientes, incluso con presiones intraoculares de 12, seguían progresando, es decir, ya le habían bajado la presión intraocular con todo y algunos seguían progresando. Eso quiere decir que nuestra presión intraocular meta es un concepto dinámico. Yo no me quedo cruzada de brazos viéndote que estás progresando, a pesar de que la presión intraocular meta que yo te había propuesto inicialmente era de 20 a 30%. Eso quiere decir que yo necesito bajarte la presión intraocular más y que mi presión intraocular objetivo o tu presión intraocular objetivo es mucho más abajo. Ok, sí, sí, definitivamente uno va evaluando cada vez, es como una consulta de primera vez. Cada vez que llega el paciente es como una consulta de primera vez en donde uno se tiene que meter en la película porque nosotras que solamente vemos glaucoma, entonces tenemos que meternos en cada ojo y evaluar y comparar con los campos visuales anteriores y con todos los estudios anteriores a ver si se ha deteriorado. Y por eso cuando vienen a donde nosotros por primera vez, que vienen de otra institución, es importante que nos traigan los exámenes anteriores para saber qué tanto ha progresado y qué tan rápido ha progresado, porque hay gente que progresa con una velocidad lenta y hay otras personas que progresan a una velocidad rápida. Ahora, Así, otra cosa importante es que cuando el glaucoma está avanzado, la rata de progresión es mucho más rápida, es más fácil que se pierdan esas poquitas fibras que quedan. Entonces, cuando el glaucoma está más avanzado, tenemos que ser más agresivos con el tratamiento. Entonces, ya nos queda poco tiempo, Sandra. Vamos a hablar de rapidez cuáles son los tipos de cirugía. Cuando le ofrecemos al paciente cirugía, no es una sola cirugía que tenemos hoy en glaucoma, así como cada día hemos ido ganando más medicamentos y más tipos de láser, que a propósito por ahí estaban preguntando por el ciclo G6. Ese es un láser que va dirigido a los procesos ciliares, que es donde se produce el humor acuoso. Es un láser que se hace en cirugía, el paciente es sedado porque si no puede ser doloroso, y se tratan los procesos ciliares, que es donde se produce el humor acuoso. Entonces se disminuye la producción del humor acuoso. Eso tampoco reemplaza la cirugía. Aquí cada
tipo de cirugía, cada medicamento, toda alternativa tiene su nicho. Y no Así todos es. son para todos los pacientes, hay que individualizarlo. Entonces, no podemos generalizar que porque al vecino le hicieron esta cirugía, yo quiero que me la hagan a mí. No. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cirugía que hacemos, Sandra, para glaucoma? Pues yo creo que podríamos clasificarla en tres grupos grandes. Uno es la cirugía láser, que además de eso, pues hay varios tipos de láser, ¿sí? Está la iridotomía, que ya hablamos, está la trabeculoplastia láser. También hay otro tipo de láser que aplicamos, que es láser en la periferia del iris. Por ejemplo, cuando el ángulo no ha abierto y tenemos un paciente que tiene una condición que se llama iris plató o iris en meseta. Es, ese, por ejemplo, es un tipo de cirugía láser. La ciclofotocoagulación y el tratamiento con láser micropulsado también es un tipo de cirugía láser que tiene sus propias indicaciones. Está la cirugía filtrante, que podemos decir que tenemos dos tipos de cirugía filtrante. Están las trabeculectomías, están los implantes de válvulas. En nuestro medio desafortunadamente solamente tenemos válvula de Amer. Nos han prometido hace ya varios años que nos van a traer otras alternativas de implantes para glaucoma, pero desafortunadamente pues no, no se ha dado. No tenemos aquí implantes de Barbell, por ejemplo, solamente tenemos válvulas de Amer. Y estaría hoy en día un grupo de cirugía que es una cirugía que es muy interesante, que se llama la cirugía microinvasiva para el glaucoma, que digamos que está como en la mitad entre el tratamiento farmacológico y la cirugía filtrante, y es una cirugía que nos ha traído una alternativa para ese paciente que está en la mitad, que digamos que está controlado con medicamentos, pero que tiene grandes dificultades para tolerarlos, y podemos colocar unos dispositivos en la malla trabecular o podemos barrer la parte de adelante de la malla trabecular, o podemos hacer otro tipo de procedimientos que son microinvasivos y que generan un espacio, digamos que y amplían el menú de las cirugías que le podemos ofrecer a nuestros pacientes con glaucoma. Entonces, son distintos tipos, son distintas indicaciones, son para distintos momentos del glaucoma. Una cirugía no es igual a mejor dicho, una cirugía que yo le ofrezco a un paciente puede no ser igual a la que le ofrezca a otro. La cirugía que yo le voy a ofrecer a un paciente que tiene el glaucoma controlado, pero que le voy a hacer cirugía de catarata, no es la misma que yo le voy a ofrecer a un paciente que tiene su presión intraocular que no está controlada, en fin. La cirugía microinvasiva también juega hoy en día un papel muy importante en esos pacientes que se van a operar de cataratas. Han preguntado bastante de cataratas, lo que sucede es que eso es otro tópico aparte, y bastante amplio, bastante extenso, y por eso no me pude detener allí. Pero el paciente con catarata y glaucoma es otra consideración aparte, porque tenemos que tener en cuenta qué tanto grado de compromiso tiene el glaucoma, qué predomina más, si el glaucoma o la catarata. Y pues si es un paciente, lógicamente, que se va a operar de catarata y no tiene un glaucoma que no está controlado, hay que hacerle las dos cirugías en el mismo acto quirúrgico, y ya se decidirá qué tipo de cirugía. Porque esas cirugías microinvasivas de las que estaba hablando la doctora Sandra han cogido mucha cabida en estos pacientes que van a ser intervenidos de catarata, y aprovechar el mismo acto quirúrgico para meter un tubito, un dispositivo de esos, o hacer cualquiera de estas cirugías sin alterar mucho la evolución de la cirugía de cataratas. Entonces, Sandra, nos quedan 5 minutos prácticamente. En resumen, yo creo que tienen que saber que el glaucoma no respeta pinta, que puede dar a cualquier edad. Hay glaucomas congénitos, hay glaucomas juveniles,
hay glaucomas primarios, hay glaucomas secundarios, o sea, son muchos tipos de glaucoma. Para los que creen que, que se dedica al glaucoma, una solita enfermedad, son muchos tipos. Tenemos Y mucho oficio. sí, tenemos mucho oficio. Y entonces uno cree que porque es joven, que porque ve 20/20 o porque cree ver 20/20 o porque no tiene ningún familiar con glaucoma no le va a dar. Yo pienso que todo el mundo, o sea, después de los 40 años es obligatorio que vayan a hacerse un examen y estar pendientes, que le tomaron la presión, que le vieron el nervio óptico y que descartaron glaucoma, que le evaluaron el ángulo. Pero igual antes, sobre todo si son pacientes que tienen algún tipo de riesgo. Entonces, es importante que todos tomemos conciencia de esta enfermedad, porque es una enfermedad silenciosa, y que los pacientes que la tienen se comprometan con ser voceros de esta enfermedad para evitar la ceguera, que es la principal causa, el glaucoma produce la principal causa de ceguera irreversible en nuestro medio, porque la primera causa de ceguera en el mundo es la catarata, pero la catarata es reversible. Entonces, el glaucoma es la segunda, pero si tenemos en cuenta ceguera irreversible, la primera es glaucoma. Y 90% de estos pacientes ciegos por glaucoma se han podido evitar con un diagnóstico oportuno. Por eso es que queremos que tomen conciencia y que nuestros pacientes pues se comprometan un poquito con la enfermedad y difundan información, y entre más sepa la gente de glaucoma, pues sabemos que ponemos un granito de arena en nuestra misión en este mundo como médicos y como oftalmólogos. De Sandra, acuerdo. ¿qué más quieres decir? ¿Algo que se te quedó en el tintero que quieras agregar? Muchísimas gracias, un placer, un honor que estés aquí. Para mí es un honor, Adri, de verdad. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Clínica Carriazo por esta invitación. Para mí es muy importante. De verdad, gracias, gracias por tenerme en Esto cuenta. va a quedar grabado para que hay medicamentos que no deben tomar las personas con glaucoma. Dicen, hay muchos medicamentos que le mandan los urólogos y que están contraindicados en pacientes que tienen ángulo estrecho porque se los pueden sacar. Exactamente. Pero si ese paciente ya tiene una iridotomía, si viene... Puedo tomarlo con tranquilidad. Sí, así es. Pero tiene que, es decir, yo creo que el mensaje final es visite al oftalmólogo. Vaya donde su oftalmólogo por encima de los 45 años, hágalo anualmente. Eh, o bueno, o cada 2 años si digamos que no tiene ningún factor de riesgo. Casi siempre se presentan cosas, aparecen distintas cosas. Eh, hay algunas enfermedades como por ejemplo esta, en donde la única manera de saber cuál es el estado de uno es que se lo diga su médico oftalmólogo. Entonces visite su médico oftalmólogo, escúchelo, siga sus indicaciones, y si tiene familiares con glaucoma, visite su médico oftalmólogo y examínese periódicamente. Y de esa manera resuelve dudas, si va a tener tratamiento para la incontinencia o para lo que sea. El oftalmólogo le va a resolver su duda si usted puede tomarse el medicamento o no, o si se soluciona ese factor de riesgo con una iridotomía, por ejemplo, o vigilando la presión intraocular a lo largo mientras se esté aplicando o esté tomando su medicamento, etcétera. Es muy Visite importante. al oftalmólogo. Es muy importante la visión, y sobre todo después de los 40, que nos preocupamos por la presbicia. Es importante que vayan al optómetra. El optómetra juega un papel muy importante y muchas veces el optómetra nos remite porque le toma la presión y ve que la presión está alta, o porque ve algo raro en el nervio óptico, ve la excavación grande, que es a lo que nos referimos, el agujerito del centro del nervio óptico cuando hablamos de excavación. Entonces, pero es importante no solo visitar al optómetra, sino visitar al oftalmólogo, que es quien puede hacer un diagnóstico de glaucoma o de decirle, usted es sospechoso, está en riesgo, hay que estarlo vigilando. De acuerdo. Bueno, Sandra, mil y mil gracias, excelente toda tu información. Otra vez, gracias por estar aquí.
Un placer, esperamos volver a verte. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. El año que viene reiniciaremos esta sesión de Hablando con tus ojos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Adri. Gracias. Va a quedar grabado, todos los que quieran, aquí queda grabado. Muchas gracias. Chao.